Buenos días, amados hermanos. Aquí estamos otra vez, después de varios días de no estar en contacto con ustedes, para poder compartir un tiempo de charla bíblica. Agradezco al Señor por el día tan hermoso que nos ha dado, aunque está fresco, pero está muy lindo, soleado. Y también agradezco al Señor por los hermanos que se han puesto en contacto conmigo, la pastora Maribel de Guatemala, hermanos de aquí de la ciudad de Neuquén, que están que me han preguntado, pastor, me han invitado, me han pedido que volviéramos a tener estas charlas. En realidad, hermanos, estoy preparando un material y esa es una de las razones por las que no estoy saliendo al aire, pero voy a compartir un tiempo de palabra de Dios, un tiempo de charla bíblica hoy y mañana con la ayuda del Señor. Estábamos hablando de la expiación, la doctrina de la expiación. Y quizás culminemos con esto. Hay dos corrientes muy fuertes teológicas. Uno dice, una vez salvo, siempre salvo, que son los wesleyanos, y otros que dicen, los calvinistas, y los herminios wesleyanos, que tenemos el principio de que hay que cuidar nuestra salvación. Para terminar este tema de la expiación, vamos a poner o exponer nuestro punto de vista y las razones por las que nosotros decimos que es necesario guardar y cuidar nuestra salvación. Pero no nos adelantemos, vamos a hablar del propósito divino de Dios a través de la persona de Jesús, que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para extendernos su misericordia, su amor, y mostrarnos de esta forma el camino a nuestra salvación. Cuando hablamos de salvación, hermanos, no hablamos solamente de la vida eterna. Algunos se conforman con esta, y es importante esta área, por supuesto. Pero así como nosotros somos trinos, Dios es trino y la salvación es trina. Cuando hablo de salvación, hablo de las tres áreas de nuestra vida. El área espiritual, que nos da la eternidad en la presencia de Dios. El área emocional o el área del alma, que nos da la tranquilidad y la convicción de una vida mejor y de una forma de vida mejor, que es en esa parte donde este pasaje muy conocido, muy declarado en muchos de nuestros púlpitos, que dice que Dios cambia nuestro lamento en baile, es en el área emocional, donde nosotros sufrimos un montón de cosas, un montón de situaciones que nos entristecen, nos amargan, nos producen aún enfermedades. Esto lo hemos hablado en Celdas del Alma, ya una de los temas que hemos ya abordado en otro tiempo. Yo agradezco a Dios porque nuestras emociones son liberadas y podemos entender, y nosotros podemos, así como David le dijo a su alma, bendice alma mía Jehová. Y trae a recuerdo, ¿no es cierto?, cada uno de los beneficios recibidos de Dios. Porque a veces somos tan circunstanciales que el momento que estamos viviendo, que puede ser un momento difícil, malo, de tristeza, de amargura, de dolor económico, de dolor, de quebrantamiento físico, nos hace olvidar de las cosas que Dios hizo por nosotros, de dónde nos sacó. También a veces el estar bien, el estar lleno de bendiciones económicas, de salud, también nos hace olvidar de que no somos nada, que no tenemos nada y que sin Dios no somos nada. No es que no somos nada nosotros, sino que sin Dios somos materia que se mueve con el propósito de ser templo del Espíritu de Dios, pero que no lo somos lo somos por el solo hecho de la misericordia de Dios. Y en el área física, por eso cuando hablamos de salvación hablamos de la triunidad de la salvación, que es espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo es esto, pastor? Esto es que nosotros somos salvos. La palabra del Señor nos muestra que si nosotros guardamos y cuidamos sus mandamientos, las plagas que tocó a Egipto no nos tocaría, porque Él es Jehová nuestro sanador. Entonces, cuando hablamos de salvación, sabemos que está en Cristo la triunidad de esta doctrina. Mucha gente que no tiene muy claro cuál es el camino, cuál es la salida, cuál es la forma, y se involucran en
mandas, por su falta de conocimiento. Bueno, la Biblia dice que por falta de conocimiento muchos pueblos se perderán, porque hacemos vano el sacrificio de Cristo, con actitudes, con acciones, que en vez de bendecir el nombre del Señor, lo hacemos vano, su esfuerzo, su sacrificio, porque la expiación es solamente a través del sacrificio vicario de la cruz. Saludo a los hermanos que ya están conectados, al hermano Sandro Cifuente, a la hermana Lucía Montesino, al pastor Remigio López de 25 de Mayo La Pampa, y a la pastora Susana Ramírez de General Roca, y muchos otros siervos y siervas de Dios que seguramente después estarán conectándose. Yo quiero usar como texto básico, base o texto, el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 13. Ahí vamos a empezar a hablar un poco de la expiación o retomar el tema de la expiación. Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. En anteriores charlas yo les hablaba de qué pasa, por qué esta carta, quién se les mandaba esta carta. Hay una historia detrás de esta carta. El texto tiene un contexto, una razón por la que se escribe esto. El encabezamiento dice: epístola a los hebreos. ¿Qué pasaba con los hebreos? Hombres judíos que habían dejado su fe, sus principios judaicos, para convertirse o aceptar a Yeshua HaMesías como el Mesías prometido. A diferencia de hoy, que todo el mundo dice: no, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, de todo tipo, marca y color, todos dicen somos cristianos porque vamos a la iglesia. Yo siempre digo que el nacer en un garaje no nos hace un auto, y el ir a una iglesia no nos hace cristianos. El costo en ese tiempo de aceptar a Cristo como su Salvador personal, especialmente para los judíos, tenía un costo muy elevado. No era fácil decir yo soy cristiano. Cuanto más a los romanos, ¿no es cierto?, que el imperio romano estaba establecido y que César era el dios del imperio, y los cristianos, y Pablo le decía a los hermanos de Roma: el que confesare con su boca Jesús es el Señor, este será salvo. Se estaba marcando un principio de coste, o de costo, como usted quiera nombrarlo. A diferencia de hoy, que les hablan de un evangelio de oferta, el principio del evangelio apostólico era el principio del costo. A los romanos, los hermanos de Roma, el seguir a Cristo les costaba la vida, porque ellos, cuando pasaban por una calle y la gente se saludaba, a costumbre de aquel tiempo, César es el Señor, los cristianos decían: no, Cristo es el Señor. Eso le costaba la cabeza. Hoy no, hoy es soy cristiano pero no fanático. Esto es tan común, tan divulgado en nuestro tiempo. Hoy es un evangelio de oferta. Venga a la iglesia que el Señor lo va a bendecir, venga a la iglesia que el Señor lo va a cambiar, venga a la iglesia para que la economía se le mejore, venga a la iglesia. No, el evangelio apostólico no es ese. El evangelio de Cristo y apostólico es el evangelio de los costos, el evangelio del precio, el evangelio que predicó Jesús, el evangelio del reino. Tampoco es la terminología como la tenemos hoy, donde hablamos de reino y decimos: venga, nos juntamos todos porque somos todo el reino. Es decir, somos parte del reino, es decir, tenemos un rey que está sobre nuestra voluntad y aceptamos la dirección y el gobierno de este rey. Nosotros creemos que en este tiempo, en el evangelio predicado, en el evangelio de la oferta, el evangelio de la gracia, el evangelio mal entendido de la gracia, porque en la gracia hay más leyes que en la ley mosaica.
En la ley mosaica decía ojo por ojo, diente por diente. En la ley de Cristo, en la ley de la gracia, dice, ¿no es cierto?, que amarás a tu enemigo, que si te pide la capa le darás todo el resto, que si te pide que lo lleves una milla, lo llevarás dos, cosas que nosotros ni ahí. Y también dice, y en estos conocerán que sois mi discípulo. No que améis al prójimo como a ti mismo, sino que los améis como yo los he amado. O sea, negándose a uno mismo por amor al otro. Entonces, volviendo y retornando al tema, los hebreos tenían un costo muy elevado el seguir a Jesús, el aceptar la nueva fe, como se le llamaba en aquel tiempo. ¿Cuál era el costo? Era la persecución, pero no la persecución como nosotros nos imaginamos. Empezaban siendo perseguidos desde su seno familiar. A partir del hecho de aceptar al Mesías, algo que confesaban públicamente, se les quitaban los derechos de familia. No podían usar más. Antes no era Carlos Ramírez porque el papá se llamaba Ramírez. Decía Carlos hijo de, ¿no es cierto? Pues en aquel tiempo, cuando se aceptaba al Mesías, se perdía el derecho sucesorio. Quiere decir que no tenía más apellido. Era un sin nombre. Y usted sabe lo que significa aún en este tiempo ser un sin nombre, un NN. El no tener nombre o ser un NN nos quita el derecho aún de la convivencia social, nos quita el derecho de la participación social, porque no somos nada ni somos nadie. Por ende, al quitarle ese derecho de identidad, perdían los derechos económicos. Eran prácticamente parias. Parias perseguidos, empezando por su familia, seguidos por el Sanedrín y tercero por el grupo de fariseos y saduceos de aquel tiempo que marcaban las leyes. Cuando hablamos del Sanedrín, tenemos que hablar de los que marcaban las leyes locales. Ellos eran quienes definían quién vivía y quién moría, quién comía y quién no comía, quién se vestía y quién no se vestía. Ellos eran la autoridad máxima dentro del judaísmo. Ellos habían perdido el derecho a partir del momento de aceptar a Cristo como su Salvador o como su Mesías. Estos habían perdido ese derecho a la convivencia familiar, a los derechos legales, a los derechos económicos, a todo derecho. Eran parias. Esto empezó a provocar dentro de los hermanos hebreos, dentro del judaísmo que habían aceptado a Cristo, cierta inquietud, y muchos de ellos habían decidido volverse otra vez a la tradición judaica, otra vez a la tradición de los sacrificios de Moisés, de la ley de Moisés o del Pentateuco. Entonces el escritor de los hebreos, uno dice que era uno, otro dice que era otro, aún no está definido. Yo digo, para mí, por la forma en que escribe, por la forma que se expresa, que para mí era Pablo, pero no está definido explícitamente del libro de Pablo a los hebreos. Les habla de esta manera, como diciéndolo, no, esperen un cachito. ¿Cómo van a volver a la tradición de Moisés? ¿Cómo van a volver a la tradición judaica? Y en el capítulo 10, versículo 1 del libro de los Hebreos, el Señor, a través de la inspiración del Espíritu, les habla de la siguiente manera. Espérenme un cachito. Dice así: porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, algunos dicen, bueno, no vea el Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos que dedicarnos a no, la Biblia es un todo. Esto lo hablamos también en la doctrina de la Biblia. No la imagen misma de las cosas, nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfecto a los que se acercan. Esto es pasado en la ley. Cada año, cada tiempo, cada vez que un hombre cometía errores, cada vez que un hombre caía en desgracia o en pecado. Acuérdense que Job, el siervo de Dios,
todos los días hacía sacrificio por sus hijos, por si sus hijos hubieran pecado. El versículo dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea que cada vez que los judíos se acercaban al sacrificio del Pentateuco, recordaban otra vez el pecado y volvían a pedir perdón por lo mismo. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús, el que escribe, está recordando al Señor. Bendito sea el Señor. La ley y el sacrificio del antiguo pacto no alcanzaba para hacernos salvos. Esto es lo que escribo, hermano. Por lo tanto, Dios tuvo que enviar al que podía hacer lo que el hombre no puede hacer por ningún medio ni ningún sacrificio. Romanos capítulo 3, versículo 20, leemos de la siguiente manera. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los judíos tenían el pecado marcado en su corazón con cincel de hierro, y esto está escrito en la Biblia. El profeta Jeremías tuvo esa revelación de parte de Dios de cuál era la condición del pueblo y cuán difícil era que los hombres del pueblo pudieran entrar en la reconciliación con Dios a través de los sacrificios de animales. Esto anterior al sacrificio de la cruz, el Señor le muestra al profeta Jeremías en el capítulo 17 del profeta Jeremías, versículo 1, dice de la siguiente manera: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de sus corazones y en los cuernos de sus altares. Así veía Dios el corazón del pueblo de Israel. Jeremías capítulo 13, versículo 23, vamos a ir adelantando, porque no vamos a estar una hora, vamos a estar menos tiempo, hermano. Porque una de las cosas que me recriminaron o me reprocharon o me dieron a entender como una crítica constructiva, que eran demasiado largos los tiempos. Por ahí tienen razón, uno se entusiasma y tiene tantas cosas que decir de Dios que las horas se nos pasan y no nos damos cuenta. Sus corazones eran duros, no podían mudarse, como los etíopes no pueden cambiar de color. Que nace negro es negro, y por más que lo estiren va a seguir siendo negro, porque aunque su color pudiera cambiar, su corazón no cambia. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Jeremías capítulo 6, versículo 20. Hace Dios una pregunta. ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Esta era la realidad del pueblo de Israel.
Esta es la realidad que vivía el hombre y la mujer de aquel tiempo. Yo les hablé de dónde venía, ¿no es cierto?, los principios, de por qué hacían sacrificios y no, de dónde había salido esto, cómo había sido. Les hablé desde el principio de Noé. Todo esto yo se lo fui comentando para entrar en este tema, la culminación de este tema. Ellos habían olvidado, se habían acostumbrado al sacrificio. Los hombres somos animales de costumbre, nos gusta un tipo de, vamos a la misma peluquero durante años, vamos a cargar nafta al mismo lugar durante meses o años, hacemos todo lo que hemos acostumbrado alguna vez a hacer durante años, porque nos hemos acostumbrado. Este pueblo se había acostumbrado a sacrificar y se habían olvidado del propósito. La religión tradicional, la religión de nuestros padres, yo no sé cuántos se acuerdan, los domingos íbamos, nos enclaustrábamos en un lugarcito donde había un hombre, un sacerdote, póngale como usted quiera, y le contábamos nuestros pecados. Salíamos de ahí espiados por esa palabra, algo que el hombre no puede hacer. Pero lo hacen y los hombres se van contentos. Hasta el próximo domingo. Esto le pasaba al pueblo de Israel. Y el Señor les recordaba al pueblo hebreo esta situación. Y les decía, no vuelvan atrás. Lo mismo hace con los hermanos de los Gálatas. No vuelvan atrás. Porque el camino no es la expiación de los hombres. Te va a conformar a tu carne esa expiación. Pero no es la solución para nuestros problemas. El pueblo de Dios se había olvidado. El propósito principal de los sacrificios. Se había olvidado. Y estaban, lamentablemente, así como dice Jeremías 6:20, ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de la tierra lejana? ¿Para qué? No tiene ningún significado para mí, dice el Señor. Pero les da una promesa. Esto no servía. No le dice, se van a morir todos porque esto no me sirve. No, le dice, esto no me sirve, pero les voy a dar algo nuevo. Jeremías 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Después qué día? Después que les mostrara esta situación en la que estaba viviendo. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Por qué dice esto? Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Mateo capítulo 23, el Señor habla y dice, no le llames padre a nadie de los que están aquí en la tierra. Hoy hay un léxico trastocado, no creo que malintencionado, no hablo de intenciones, porque las intenciones las conoce el Señor. En el antiguo tiempo, dentro del pueblo de Israel estaban los maestros de la ley y los fariseos. Si usted busca, hermano, no sé si mañana, pero en algún momento les voy a hablar de esta situación de la paternidad. Hoy hay un lenguaje tan
tan lindo al oído, pero tan lejano de los principios. No le llames padre a nadie aquí en la tierra. Yo te voy a decir, pero pastor, usted habló de engendrar hijos. Sí, sí, sí. Espérenme un cachito. El gran problema de este tiempo es que como en aquel tiempo habían hombres con principios de soberbia, que se consideraban y eran hombres conocedores, y usaban ese atributo como una autoridad sobre el resto del pueblo. Y habría que rendirles pleitesía. Este espíritu de fariseo lamentablemente se fue trayendo desde el principio de los tiempos. Y el Señor habla de la levadura de los fariseos. Esta levadura se ha ido mutando con los años y con los tiempos. Y muchos exigen a los hombres y mujeres estar bajo una paternidad. Yo soy hijo de mi padre en lo natural. Yo por amor y respeto llamo a mis pastores porque no solamente me enseñaron, sino que me criaron, me educaron en lo natural. Ellos ocuparon tiempo, economía para criarme, para ayudarme a crecer. Yo les llamo papá y mamá, pero no lo hago con la idolatría, porque lo que buscan, no digo todos, pero muchos hombres en este tiempo, pseudos apóstoles, no digo que no sean, no digo que no haya, sino que digo pseudos apóstoles, que buscan la sublimación de sus personas. Esto es una doctrina aborrecida por Dios, una doctrina del nicolaísmo, uno en el poder sobre todos. Yo soy pastor de una congregación, Dios me ha puesto bajo responsabilidad de Él, guiar o dirigir o enseñar o formar parte de un cuerpo eclesiástico, pero yo no tengo autoridad natural o humana para estar sobre nadie, simplemente tengo una autoridad divina siempre y cuando yo cumpla con mi responsabilidad de hombre líder. Algo que no siempre ocurre. Pero no puedo exigirle a ninguno de los pastores ni miembros de nuestro ministerio, usted está bajo mi paternidad. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor a mí me dice, no le llames padre a nadie. No voy a entrar en controversia, pero podríamos hablar largo rato sobre este tema. Dentro de nuestro ministerio, les hablo a mis hermanos del ministerio bajo el fuego de la unción, no llame padre a nadie. Esto es un consejo, no una orden, un consejo bíblico. Yo tengo mi papá, el hombre que me educó espiritualmente, que me enseñó, que me corrigió, tengo a la mujer que me corrigió, que aún me reprendió de forma bastante dura. A veces me sentí incomprendido, pero bueno, habrán tenido sus razones o tuvieron sus razones para hacerlo. Y yo lo acepto y reconozco un grado de paternidad, pero él no es superior a mí. Es mayor a mí en cuanto a la edad, pero no es superior a mí, sino que es un hombre de Dios como lo soy yo. Yo no soy superior a usted, tengo otro tipo de responsabilidad, pero usted es libre. Amén. No está bajo sujeción de quien les habla. Usted está bajo la sujeción de la obediencia a Dios. El libro de Hebreos capítulo 8, volviendo otra vez al Nuevo Testamento, les hablé del Antiguo, vamos a volver al Nuevo Testamento, por favor. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. ¿Se acuerda que hablábamos del nuevo pacto que el Señor hizo allá a partir de la cruz del Calvario, en el monte Calvario? Les hablaba de los dos montes, el monte Sinaí y el monte Calvario. No como el pacto que hice con los padres
el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Aquí volvemos a otro tema. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, les muestra mano poderosa, los hace cruzar el Mar Rojo, la columna de fuego, la nube que los acompañaba, todo eso fue visible a los ojos de los hombres. Cada vez que ellos querían moverse, una nube se movía junto con ellos. Y aún así no pudieron cumplir los pactos. Por eso, hermano, cuando hablamos voy a pactar con Dios, ¿qué vas a pactar con Dios si cae de maduro que no vas a poder cumplir? Y si vos haces un pacto que tiene 10 cláusulas y fallaste en uno, ya el resto de los pactos no te sirven. No es con dinero, no es con dinero, ni es un pacto tuyo. Es un pacto de Dios que Él hace contigo a partir de tu obediencia con Él. No permaneció en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Hay una definición dura. No cumplieron con el pacto, yo me desentiendo de ellos. Esto es el antiguo pacto, en el monte Sinai. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón, y las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el día de Pentecostés, cayó sobre toda carne. En aquel tiempo estaba solamente sobre líderes, sobre profetas, sobre hombres, ¿no es cierto?, elegidos, sacerdotes, sumo sacerdote, el Espíritu sobre jueces, Sansón, ¿no es cierto? Bueno, todo eso usted lo conoce, pero no era sobre toda carne. Pero el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia, se reafirma el nuevo pacto, haciendo que todos podamos conocer a través de su Espíritu, con nuestro Espíritu, conocer a Dios. ¿Amén? Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus justicias y nunca más me acordaré de sus pecados. Ese es el pacto del Señor, no el pacto del hombre, el pacto del Señor. Nunca más me voy a acordar de tus pecados. Estamos hablando de la expiación. Pero había que hacer un sacrificio. Ahora, el sacrificio, hermanos, que nos vamos a ver un poquitito aquí, ya estamos terminando, me queda un minuto nada más. Por este sacrificio tenemos una experiencia permanente con el Señor. ¿Por qué? Este sacrificio es válido para cambiar nuestro corazón y transformar nuestra alma, que es parte de nuestra mente. Lamentablemente terminó nuestro tiempo, esta media hora de charla bíblica. Mañana nos volvemos a encontrar con la ayuda de nuestro Dios para compartir el resto de esta charla, hermano. Sería una bendición que si a usted le ha sido de bendición lo comparta con sus contactos, que lo comparta con ellos de tal manera que ellos puedan sentirse bendecidos. Si para usted fue una bendición, dé de gracia lo que de gracia está recibiendo. Deseo que Dios les bendiga, que tengan un Shalom Shabbat o Shabbat Shalom. Hoy es el día de reposo hebreo. Shalom es paz. Y yo declaro en el Señor el deseo de mi corazón que tenga un sábado en paz, en la paz de Adonai, y que la bendición de Dios, esta que enriquece y no añade tristeza, esté sobre su vida. Espero, si usted tiene alguna pregunta para hacer a través de esta charla o quiere hacer una anuencia en cuanto al tema, estoy a su entera disposición por este medio o por correo electrónico. Estoy mandando materiales a través de correo electrónico de personas en Buenos Aires y en otras partes, hermanos que están necesitando, por ejemplo, el tema de las celdas del alma, la depresión y todas estas cosas que hemos ya hablado. Pero si usted necesita algún material, estoy a su entera disposición. Dios les bendiga. Quien les habló, Pastor Carlos Alberto Ramírez, del Ministerio Bajo el Fuego de la Unción para Naciones, con sede aquí en la ciudad de Neuquén. Shalom.